A continuación crearemos nuestra primera lista y para ello almacenaremos en ella datos numéricos, datos booleanos, datos tipo carácter, etcétera, etcétera. Luego de que se haya creado, empezaremos a aplicar una serie de métodos que son muy utilizados cuando estamos hablando de lista. Primero que todo, entonces empezaremos a dar por nombre a nuestra lista mi lista. Ustedes pueden colocar el nombre que se les desee. Para crear una lista debemos abrir y cerrar corchete cuadrado. Claro está, haciendo la asignación a esa variable que contendrá nuestra lista. Dentro de esos corchetes empezaremos a escribir cada uno de los datos que conforman a mi lista. Para ello vamos a separar entre cada dato con comas. En nuestra primera posición de esa lista introduciré el número 238, el cual corresponde a un dato numérico y que de hecho es de tipo entero. Otro dato tipo entero puede ser el negativo de ese número, es decir, menos 238, y todos los números que se le puedan venir a ustedes en la cabeza. Podemos incluso introducir números que son tipo flotante, como lo es el número 3.23. Podemos introducir números o datos booleanos, en este caso sería el dato false. Podemos introducir incluso datos que ya están y que podemos volver a repetir, tales como es el número 238. También podemos incluir datos tipo carácter. Para ello colocamos entre comillas simple ese carácter que deseamos almacenar, que en nuestro caso sería la letra A mayúscula. Podemos a su vez introducir cadenas de caracteres tales como hola mundo, entre muchos tipos de datos que ya hemos trabajado y ya ustedes conocen. Una vez creada la lista podemos empezar a aplicar esos métodos que son muy utilizados y que en primera instancia encontramos aquel que nos permite agregar elementos a mi lista. Así que si deseamos, si eso es lo deseado, debemos utilizar la instrucción como sigue a continuación. Primero que todo, entonces mencionar la variable que me contiene mi lista, en este caso sería mi lista, y colocamos la extensión .append, todo en minúscula. Y entre paréntesis colocamos el dato que deseamos volver o que deseamos agregar. Cabe mencionar que ese se agregará en la última posición, es decir, después del dato hola mundo. En mi caso quiero almacenar otro dato tipo carácter, tal como lo es la letra B. Pueden ser letras minúsculas, así que introduciré la letra B minúscula. Una vez hecho eso, y si queremos evidenciar o mostrar lo que hemos realizado hasta el momento, podemos imprimir lo que es nuestra lista. Así que utilizaré el método print y entre paréntesis colocaré lo que deseo imprimir, que es en nuestro caso la variable mi lista. Ejecutamos nuestra línea de código y nos damos cuenta que ha sido agregado de manera correcta nuestro dato B minúscula en nuestra lista. Extend también es otro método que nos permite agregar elementos dentro de una lista, pero a diferencia de append, al momento de agregar una lista, cada elemento de esta lista se agrega como un elemento más dentro de la otra lista. Para ver cómo funciona este método, entonces vamos a cambiar lo que teníamos anteriormente, es decir, el método append, y lo vamos a cambiar entonces por ese método extend.
todo en minúscula. Y dentro de ese método, que claro está, tiene que abrir y cerrar paréntesis, entre corchetes vamos a colocar entonces nuestra lista. Supongamos de que esa nueva lista que voy a agregar a mi lista, que se llama mi lista, serán números enteros, tales como el 1, 2, 3 y el 4. Es decir, voy a agregar 4 nuevos elementos a mi lista. E imprimimos esa nueva lista y veremos cuál es el comportamiento que ha optado nuestra lista que ya teníamos definida. Si ustedes se dan cuenta, aquí están y podemos evidenciar de que como tal se nos han agregado esos nuevos elementos. Remove es un método bastante utilizado para remover un dato dentro de nuestra lista. Para ello vamos a utilizar entonces esta instrucción y queremos eliminar entonces dentro de esa lista el dato menos 238. Es por ello entonces de que la instrucción sería mi variable que contiene la lista, que se llama mi lista.remove. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de ellos vamos a colocar ese dato que deseo eliminar. Ejecutamos nuestras líneas de código y efectivamente nos damos cuenta que nos ha eliminado nuestro dato que le hemos dado por parámetro a ese método. Si quisiéramos eliminar el dato 238 que se encuentra dos veces dentro de mi lista, únicamente eliminaría el que se encuentra en la posición más cercana hacia el 0. Es decir, eliminaría únicamente ese 238, mientras que a ese otro no lo eliminaría. Si queremos ver eso, entonces procedemos a realizar. Ejecutamos nuestras líneas de código y efectivamente nos damos cuenta de que únicamente nos ha eliminado a nuestro primer dato que se encuentra más cerca del 0, mientras que ha dejado al otro dato 238 que se encuentran pues un poco más lejos de la posición 0. Si quisiéramos saber cuántas veces se repite un mismo dato dentro de mi lista, entonces debemos hacer uso del método count. Para ello vamos a asignar ese dato a una variable que vamos a llamar n. A n le vamos a asignar entonces el número que me contiene cuántas veces se está repitiendo ese dato. Así que colocaré en primera instancia el nombre de mi lista, se llama mi lista. Coloco la extensión .count. Abro y cierro paréntesis y dentro de ellos voy a ingresar como parámetro el número que deseo saber cuántas veces se repite. Si deseamos saber cuántas veces se repite ese número, hay que imprimirlo o mostrarlo en pantalla. Así que usaré la instrucción print y entre paréntesis ingresaré la variable n. Ejecutamos nuestras líneas de código y efectivamente nos dice que se repite dos veces. Si tratáramos de hacer eso para algún otro dato, por ejemplo, false, también nos diría cuántas veces se encuentra dentro de mi lista. Para ese caso sería una única vez. Si deseo cambiar el valor que tiene un elemento que se encuentra en una posición específica de mi lista, puedo hacerlo de la siguiente manera. Coloco la variable que contiene mi lista, que en este caso es mi lista, abro y cierro corchetes cuadrados y dentro de ellos voy a colocar la posición en la que quiero modificar ese valor de ese elemento. Tengan en cuenta que arrancamos desde la posición 0, es decir, el 238 se encuentra en la posición 0, el menos 238 se encuentra en la posición 1, el 3.23 se encuentra en la posición 2
y así sucesivamente para los demás. Si yo quisiera cambiar el dato que se encuentra en la posición 2, es decir, al 3.23, únicamente entonces ingreso aquí ese dato, posición 2, y le asigno ese nuevo valor que deseo tener allí en esa posición. En mi caso, yo deseo que sea 5.23. Supongamos de que sea eso. No necesariamente tiene que ser el mismo tipo de datos. También pudo haber sido por un dato booleano o pudo haber sido por un tipo char o tipo carácter. Si quisiera saber cómo quedó nuestra lista, utilizaría la instrucción print y dentro de ellas voy a colocar mi list. Ejecutamos esta línea de código y efectivamente nos damos cuenta que ese dato ha sido modificado.